Hola, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, que estén bendecidos. Para las que no lo sepan, bueno, mi nombre es Jadiel Rincón. Y bueno, hace mucho tiempo que no comparto un mensaje, pero la verdad es que tenía la necesidad de hacerlo. Llevaba un tiempo pensándolo y es sobre un pasaje que me encanta. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos al grano, ¿no? En Romanos 5 del 19 al 21 dice lo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Wow! Es un pasaje, la verdad es que bastante complejo puede serlo, bastante a lo mejor difícil de entender. Y bueno, una de las cosas que quería hablar es que, bueno, ya no es nada nuevo, no es para nada, nada nuevo, el hecho de que hay muchas personas que no les agrada cuando se habla de la gracia. Y yo entiendo los motivos, y es que precisamente muchas personas han abusado de la gracia, podríamos decirlo así, ¿no? Han abusado de la gracia y la han malentendido y viven de una manera que no representa para nada lo que aprendemos aquí en las Escrituras. Pero lo que pasa con las personas que, bueno, que por el contrario se oponen mucho a estas personas de manera lógica porque tampoco predican de manera, digamos, coherente ni predican la verdad. Pero es que muchas personas arremeten también ya con la gracia en general y no quieren escuchar de la gracia. Para ellos la gracia es algo malo, es algo tóxico, hay que tener cuidado. Pero la verdad es que la gracia no es un tema, la gracia no es un punto teológico, la gracia no es una doctrina, la gracia es el Evangelio, la gracia es una persona y la gracia es Jesucristo. Y es que llega un punto en el que, bueno, las personas que esto no lo entienden arremeten contra la gracia y la critican. De hecho, yo he escuchado ya muchas veces, desde hace mucho tiempo, en verdad, gente que se burla de cuando se predica de la gracia y utilizan términos como estos hermanos que predican la hipergracia, ¿no? Y utilizan hipergracia como una manera de exageración, casi de manera de burla, ¿no? Y la verdad, inclusive no solo eso, sino que muchas veces se meten y comienzan a decir, no, estos hermanos que creen, bueno, ni siquiera los llaman hermanos, estas personas que creen en una gracia barata. Y bueno, con respecto a eso, yo tengo algo que decir, y es que la verdad, la gracia de Dios no es barata, es gratis. De hecho, precisamente por eso se llama gracia. Y muchas de estas personas se hinchan el pecho con orgullo, ¿no? Y lo que dicen es, la gracia de Dios tuvo un alto precio, no es barata, es carísima. Y la verdad, estoy de acuerdo, la gracia de Dios fue muy cara, pero hay algo muy importante en ese detalle y es que nosotros no la pagamos, ¿sabes? No pagamos la gracia. Él la pagó. Para nosotros es gratis, es completamente gratuito y ese es todo el punto del Evangelio. Por eso el Evangelio es muy fácil de malinterpretar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos lo da de forma gratuita. Si hay algo en el Evangelio por lo que tengamos nosotros que esforzarnos y hacer algo para obtenerlo, no es gratis. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de lo que significa gracia. Y habiendo dicho eso como introducción, yo la verdad quiero explicar este pasaje. Quiero explicarlo para que se entienda realmente lo que nosotros creemos por gracia. Y vamos directamente al versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto a las personas que
que se burlan de la gracia y le llaman hipergracia, les voy a dar una mala noticia, la verdad. Y es que, bueno, si vamos al original en griego, la palabra para sobreabundó es uperperiseuo. Uperperiseuo. Y es una palabra compuesta en griego. Está compuesta por dos palabras, por uper y por periseuo. La primera palabra, uper, significa hiper. ¡Wow! Y la palabra periseuo significa abundantemente, que excede. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque utilizan este término que es hipergracia para burlarse de la gracia de Dios, cuando Dios utiliza ese mismo término para definir su gracia. Y es que su gracia es hiper, su gracia es sobreabundante, su gracia excede todo límite. Y esa es la gracia que nos ha sido concedida. Y lo más triste es que las personas que arremeten contra la gracia es que no le estamos diciendo nada malo. Le estamos dando buenas noticias. Oye, la gracia de Dios sobreabundará para tu vida. No importa los errores que hayas cometido. No importa los errores que hayas cometido. La gracia de Dios sobreabunda para tu vida. Pero vamos a leer más a fondo este versículo. Y es que muchas personas van a malinterpretarte cuando tú prediques la gracia. ¿Y por qué van a malinterpretarte? Por algo muy sencillo, porque a Pablo lo malinterpretaron cuando él también predicó de la gracia. Todo el evangelio, Pablo predicando de la gracia, lo que él recibió por revelación de Dios, era gracia. Y eso es lo que él predicaba. ¿Y qué sucede? Que la gente malinterpreta cuando se predica de la gracia. ¿Cómo lo puede mostrar? Sencillamente, vamos a continuar. Después del versículo 21 empieza el capítulo 6 y el capítulo 6 empieza así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? En esto quiero detenerme rápidamente porque dice lo que hemos muerto al pecado. Hemos, verbo en pasado, muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Tiempo presente en él. Aquí Pablo está presentando algo muy interesante. Está presentando una imposibilidad. Está hablando de algo que es imposible. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Se lo está preguntando en serio. Y es que muchas personas creen que un cristiano, un verdadero cristiano, nacido de nuevo, que antes era esclavo del pecado, mas ahora es esclavo de Cristo, puede vivir en pecado. Pero es que aquí Pablo lo que dice es, eso es imposible, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aquí más adelante en el versículo dice esto, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, también fue, tiempo pasado, crucificado juntamente con él, con Cristo. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto al pecado. En el versículo 11 dice lo siguiente, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, aquí Pablo yo creo que ha sido bastante claro, ha sido muy, muy, muy claro. Y es que nos tenemos que considerar muertos al pecado. ¿Por qué? Gracias a Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su gracia, es que nos podemos considerar muertos al pecado. Pero bueno, después de haber hecho ese inciso, y es que para Pablo es un hecho consumado el hecho que para los creyentes nacidos de nuevo es una imposibilidad el vivir en pecado, son personas que pecan y se equivocan, efectivamente, pero no viven en pecado. Es una imposibilidad que los que han muerto al pecado vivan en el pecado. Después de cerrar ese inciso, quiero lanzar una pregunta y es ¿por qué Pablo tiene que dar explicaciones? Cuando empieza el capítulo 6 está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo está haciendo una aclaración, sobre un punto que él ha dicho. Él ha dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero más adelante Pablo da una explicación al respecto. ¿Por qué? Precisamente porque la gracia se puede malinterpretar. A Pablo lo habían malinterpretado cuando predicaba de la gracia de Dios. Predicaba de la gracia de Dios de una manera tan radical que la gente cuando lo escuchaba asumía esto. Entonces, si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, 1 más 1, 2, entonces el resultado lógico es que yo tengo que pecar más para que la gracia de Dios abunde más. Eso es lo que estas personas concluían. Y
Y me parece curioso un detalle de esto, de que en ningún momento esta persona cuestiona que la gracia de Dios abunda. Sí, la gracia de Dios sobreabunda, pero donde su mente terrenal se enfoca es en el pecado. En vez de enfocarse en la gracia de Dios que sobreabunda, en lo que se enfocan es en el pecado. Y eso es algo muy importante y precisamente por eso es que la gente muchas veces no entiende cuando se habla de la palabra de Dios, se habla de la gracia, es porque están pensando desde una mente terrenal. Para poder aclarar más esto, vamos a 1 Corintios 2:14 y dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, inclusive dentro de los mismos hermanos, los mismos creyentes, cuando nos malinterpretan, para mí, es evidentemente lo que me dice el versículo, y es que no están discerniendo esto por el Espíritu, sino por la sabiduría humana, por una naturaleza que no es en la que nosotros operamos. Entonces, voy a lanzar otra pregunta. Evidentemente, cuando Pablo estaba predicando, la gente lo malinterpretaba. Precisamente por eso él tiene que aclararlo. Cuando nosotros predicamos hoy en día, ¿está siendo la gracia de Dios malinterpretada? Porque si no es así, lanzo una tercera pregunta. ¿De verdad estás predicando el Evangelio de Dios? A Pablo lo malinterpretaron. Aquí está el mismo ejemplo. Aquí está la prueba. A Pablo lo malinterpretaron. ¿A ti te están malinterpretando cuando predicas el Evangelio? ¿O estás predicando un Evangelio tan legalista que la gente no dice nada, no tiene nada que decir? Pero a Jesús lo malinterpretaron cuando predicaba de la gracia de Dios. Los religiosos, los fariseos, saduceos, escribas, todos ellos malinterpretaron lo que Jesús hacía. Lo acusaron de romper la ley de Dios al comer con pecadores, con prostitutas, con la gente repudiada. A Pablo aquí lo están acusando. Lo están acusando de predicar libertinaje. ¿Por qué? Porque se ve obligado a dar explicaciones. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si no estamos siendo malinterpretados, no estamos predicando el Evangelio. Y yo recuerdo una oportunidad en la que estaba teniendo yo mi grupo familiar con mi padre, mi madre y mis hermanos. Y el novio de mi hermana trajo un amigo de él. Una persona que no era creyente, evidentemente no vivía una vida como la que se puede esperar de un creyente. Y yo ese día tuve la oportunidad de compartir el mensaje. Y cuando hay gente nueva, yo de lo único que puedo hablar es pura y llanamente del Evangelio. Entonces comencé a hablarle del Evangelio, presentar el plan de salvación a esta persona y decirle lo que dice la Biblia. Yo no tengo que inventarme nada nuevo. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, ¿no? No por obras, sino que es don de Dios. Entonces le dices a una persona de que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es decir, lo único que se necesita es fe. Se necesita fe. La fe en el griego, la palabra que se usa es pistis, y tiene dos significados. Dos sinónimos, podemos decirlo. Uno es fe, como lo entendemos nosotros, que es creer, pero otro también significa confianza. Confianza. Y eso es muy clave, porque es realmente de la manera en la que entendemos cuando una persona realmente ha creído en el Señor y ha tenido fe. Y es que confía. Cuando yo a esta persona le presenté el plan de salvación, ocurrió algo que me esperaba, porque es lo que me espero cuando yo predico el Evangelio, y es que me malinterprete. Esta persona, yo le presenté el plan de salvación y lo que me dijo: entonces, si lo único que yo necesito es fe, yo puedo hacer lo que me da la gana, puedo seguir pecando y tal. Y cuando sucedió eso, para mí fue inevitable que dibujara una sonrisa en mi rostro. ¿Por qué? Porque me confirmó: Jadiel, estás predicando el verdadero Evangelio. ¿Qué hice a continuación? Decirle lo mismo que dijo Pablo,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces yo le dije, de ninguna manera. Y entonces le expliqué, os lo voy a explicar a vosotros también por si algún día queréis explicar el mismo ejemplo. Y yo le dije que cuando, por ejemplo, llueve, o yo sé que está lloviendo, y yo le digo a un amigo mío, oye, está lloviendo, si esta persona, este amigo mío, de verdad cree en mis palabras, él va a actuar conforme a lo que cree. Es decir, va a tomar un paraguas cuando vaya a salir a la calle, porque ha creído lo que yo le he dicho. Es decir, si está lloviendo, me voy a mojar, mejor me llevo un paraguas. Pero si no me cree lo que yo le digo, simplemente va a ir como está y se va a mojar. Entonces, cuando nosotros creemos y confiamos en Dios, eso es lo que produce en nosotros, ese es el poder de la fe. Produce en nosotros ese cambio y esa transformación que nos lleva a nosotros a vivir una vida santa, una vida moral, una vida apartada del pecado. Pero todo es bíblico y todo tiene sentido cuando se entiende de la manera correcta. No es de nosotros, sino es don de Dios. Dios es el que se encarga de hacer la transformación en nosotros. Pero cuando vamos a Romanos 6, 22, dice lo siguiente. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiero que volvamos a leer esto. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! No sabéis la cantidad de veces que yo he escuchado la predicación de la santidad como si la santidad fueran obras que nosotros hacemos. Yo tengo que hacer esto para ser santo. Tengo que hacer esto, si hago esto soy santo. Si me muevo por aquí, dejo de ser santo. Si esto, entonces la santidad se vuelve... Nadie sabe lo que es la santidad. La santidad significa apartado. Una persona apartada, separada. Y en el momento que nosotros somos comprados por Dios, automáticamente eso ya es un sinónimo de separación, porque Él nos ha separado para sí mismo. Él nos ha separado a nosotros. Y fíjense ahora más ahora que habéis sido liberados del pecado, lo primero que nosotros somos es liberados del pecado. ¿Por medio de qué? De el sacrificio de Cristo. Y accedemos a eso a través de la fe. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Fruto. Quédate con esa palabra. Fruto. Fruto, la santificación. El vivir una vida santa es un fruto. Cuando nosotros predicamos de la gracia de Dios, es para que la gente entienda que la santidad y la obediencia es un fruto. Es un fruto. Hay gente que no le gusta, pero es que lo dice su palabra. Y si a ti te gusta o no te gusta, amigo, lo siento mucho, pero es que lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. No se trata de si me gusta o no me gusta la palabra de Dios. Se trata de, es su palabra y es verdad. Entonces, cuando predicamos la gracia de Dios, nos guste o no, es radical. Es sobreabundante. Ya hemos visto el término y podemos decirlo. ¿Por qué? Porque es bíblico. Es hipergracia. Es una gracia que va más allá de todo entendimiento. Y es una gracia que a nosotros nos capacita. No nos da licencia para pecar, sino que nos llama a una vida santa. Porque es el fruto que nosotros recibimos cuando la aceptamos. Y la aceptamos por medio de la fe. Así que, hermano, espero que te haya gustado. La verdad es que sentí la necesidad de poder compartir esto contigo. ¿Por qué? Porque hay veces que escuchamos mensajes que la verdad es que no están del todo ajustados. Y cuando suceden estas cosas, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar. Tenemos que orar, pedirle al Señor que le dé sabiduría a las personas que, bueno, a lo mejor en este punto no están tan ajustadas, que Dios les siga revelando, les siga mostrando. ¿Por qué? Porque realmente cuando no predicamos la verdad del Evangelio, no hay libertad. En su palabra dice que la verdad nos hace libres. Si no se predica la verdad, si esto no es predicado, no hay libertad. Si predicamos que la santidad son obras, no va a haber libertad, porque no estamos predicando la verdad. Así que, si alguna vez
eres malinterpretado cuando predicas la gracia y entienden que estás predicando libertinaje, no te preocupes. A Pablo le sucedió lo mismo, a Jesús le sucedió lo mismo, a ti y a mí nos va a suceder lo mismo. Así que oremos para que Dios siga teniendo misericordia, siga abriendo ojos, siga rompiendo y quitando velos para que los ojos sean abiertos de las personas y podamos entender la verdad del Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo te lo puedo asegurar, mi vida fue completamente transformada a raíz de que yo pude entender esta cosita tan pequeña. Y yo sé que tú también puedes entenderlo y si lo entiendes, compárteselo a una persona. ¿Para qué? Para que podamos hacer una revolución de gracia, para que podamos llevar la gracia de Dios a todo aquel que lo necesita. ¿Vale? Así que espero que te haya gustado. Comparte este video con las personas que crees que lo necesitan y cualquier duda que puedas tener, no dudes en ponerte en contacto conmigo, hacerme cualquier pregunta y ya sabéis, siempre desde el respeto, desde el amor de Dios. Los quiero mucho. Bendiciones.